iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, iniciamos este viaje de la mano de José Carlos Aranda Aguilar y nuestro doble cuántico. Seguiremos el camino con el médico pediatra Cristina López Ortego, que nos hablará de las experiencias cercanas a la muerte sufridas por niños. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado La barbería. Y finalizaremos el programa con Verónica Cano Alarcón y el perfil del asesino. Esta noche, Ed Gein. Bienvenidos al universo secreto. La teoría del desdoblamiento del tiempo la ideó el físico francés Jean-Pierre Garnier en 1988 y afirma que no solo el tiempo tiene la capacidad de desdoblarse, sino que el ser humano también. Nuestro cuerpo también es energía y en una especie de realidad o vida paralela puede proyectarse hacia el futuro, extraer la información que ese yo necesita y trasladarla a nuestro yo presente. Según Jean-Pierre Garnier, en cada instante que vivimos una micropartícula es información mental sobre nuestro futuro y es una información que recibimos inconscientemente de ese otro yo, nuestro yo cuántico. Entendiendo estos conceptos, el ser humano tendría la capacidad de la ubicuidad, es decir, estar en dos sitios o realidades a la vez. José Carlos Aranda Aguilar nos hablará esta noche de nuestro doble cuántico. José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estamos, compañero? Pues muy bien, muy bien. Por ahí un libro, se llama La silla vacía, no sé si lo has leído. No. Escrito por un rabino en el siglo XVIII, el nombre ya es muy extraño, no lo recuerdo, que tenía un capítulo dedicado al optimismo, ¿no? Y decía, cuando te pregunten cómo estás, tú di muy bien, ¿eh? Que en oyéndote Dios diga, ¿a esto le llamas bien? Ahora verás, ¿no? Ya el nombre del título era muy extraño, no me acuerdo, ya es un buen título para un libro, ¿eh? La silla vacía, sí, es un gran título, sí. No, digo lo que has dicho posteriormente. ¿Cuál? El nombre era muy largo, no me acuerdo, ya es un buen título. Ya es un buen título. No lo recuerdo, sí. Bueno, vamos a hablar de un tema, de una petición de varios oyentes que nos han trasladado sus inquietudes sobre ello. Y como es tan extenso y lo tenemos que resumir como siempre porque este programa está limitado a tiempo y horario de todos los colaboradores, vamos a hablar del doble cuántico. El doble cuántico. Uh-huh. Es algo muy, muy, muy interesante que viene a casar creencias muy antiguas con los descubrimientos de la física moderna. Y viene avalado además el doble cuántico por una persona de mucho renombre en el ámbito científico. Es un doctor en física con la especialidad en mecánica de fluido, que es Jean-Pierre Garnier, se llama, Jean-Pierre Garnier. Pero lo interesante es que independientemente de que este hombre tenga publicadas ya algunas obras hablando de este tema, si lo buscáis en internet encontraréis, por ejemplo, El doble, cómo funciona, Cambia tu futuro, La fuerza de lo sensible, todo esto en la editorial Carolina Rosset. Ahí cuenta con el aval de la comunidad científica. De hecho, sus estudios fueron publicados por la revista del American Institute of Physics de Nueva York, ¿no? En el año 2006. Es decir, que no estamos hablando de elucubraciones, sino de algo para pensar muy detenidamente, ¿no? Pero insisto, lo interesante de este hombre, hay en forma divulgativa un artículo de entrevista que se le hizo en Speeding por parte de Berta Panero se llama la periodista. Lo podéis también buscar y leer la entrevista tranquilamente. Viene a casar todo esto con creencias muy antiguas que están muy asentadas en nuestra cultura a través de la religión, ¿eh? Y esto es quizás lo más interesante. Si te parece, entramos directamente a explicar lo que es esto del doble cuántico, ¿no?
Ya hemos explicado en otros programas cómo la física cuántica es aquella que se ocupa del comportamiento de las partículas en niveles inferiores al átomo. Esto es importante recordarlo, ¿no? Y cómo, bueno, hay autores ya también científicos que se han ocupado del tema divulgativo. Hemos hablado ya de Sonia Fernández Vidal, que trabajó en el acelerador de partículas de Suiza, ¿no? Y que tiene también un libro muy divulgativo que es interesante de leer, La puerta de los tercios rojos. Cómo por debajo del átomo las partículas, los quarks y los electrones funcionan de forma diferente a lo que es la materia tal y como la conocemos, lo que es la física de Newton tal y como la conocemos, ¿no? Donde estamos sometidos, por ejemplo, a las dimensiones del espacio y el tiempo. Lo que ya se ha demostrado científicamente es que por debajo de este nivel, las partículas subatómicas tienen dos cualidades que son impresionantes y muy importantes, ¿no? Que son, por un lado, la bilocación, que es la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto es importantísimo, ¿no? Porque ¿cómo se explica esto? Es algo complicado, ¿no? Y lo segundo es la mutación, es decir, pueden actuar como materia o energía dependiendo del observador. Y esto es lo que a la comunidad científica la tiene un poquito loca, ¿no? Mutación, José Carlos, no estamos hablando de que se pueden replicar a sí mismos, ¿no? Bueno, replicar a sí misma es la bilocación, es la capacidad de duplicarse y estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Que si quieres, esto lo ampliamos. Lo de la mutación creo yo que lo has explicado muy bien, no sé si yo no lo he entendido correctamente. Es que puede mutar de un estado a otro y luego volver al mismo estado. Efectivamente, pueden comportarse como materia o pueden comportarse como energía. Claro, esto es fundamental porque digamos que los principios físicos que actúan y operan sobre una u otra son diferentes. La energía, pues por ejemplo, para la energía el tiempo y el espacio prácticamente no existen, el tiempo tampoco, ¿no? El tiempo ni el espacio, ¿no? En cambio para la materia sí, con lo cual se abre un mundo de posibilidades realmente impresionantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a lo que estamos hablando ahora, ¿no? El hombre no es solo materia, sino que también es energía, y es energía cuántica. Y esto también está demostrado, y lo hemos hablado en algunos programas, de cómo somos seres electromagnéticos, ¿no? Y ahí está José Luis Bardasano, que es el jefe del departamento de la Universidad de Alcalá de Henares, que está estudiando precisamente los campos electromagnéticos del cuerpo humano. También en Howard Martin, en San Francisco, lo está estudiando. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una posibilidad de que tengamos una dimensión cuántica, es decir, una energía separada de nosotros mismos, que actúe dentro del ámbito cuántico. ¿Qué significaría esto? Significaría que es una energía que se comporta como tal, que no está sujeta a las leyes de la materia y para la cual no existiría ni el tiempo ni el espacio. Digámoslo de otra forma, es un otro yo compuesto de energía pura que está comunicado con la parte de energía que habita en mi ser, en mi cuerpo, que está emanando y produciendo de forma continua, pero para el que no existe ni tiempo ni espacio, con lo cual vive permanentemente en el pasado, presente y futuro. ¿Podríamos hacer una pequeña afinidad con la religión, por ejemplo? ¿Esto que estás mencionando se podría llamar alma? Claro, ahí es donde voy. Es lo que tradicionalmente en las religiones más habituales se conoce como alma, ¿sí? Claro, ahí es donde vamos, ¿no? Llamémoslo así, llamémoslo como doble cuántico, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo, de una realidad suprayo que está compuesta de energía pura, que está en comunicación con la energía del universo y que a su vez está atada a mi yo, que es el que emite la energía porque es mi doble, ¿sí? Y es, de alguna forma, mi respuesta en energía del yo material, ¿no? Y esto es interesantísimo porque, bueno, la ciencia va avanzando en este camino y esto abriría la puerta, por ejemplo, al tema de la inmortalidad, ¿no? que ya hemos hablado muchísimo. Por eso digo que viene a casar un poco lo que las religiones tradicionales han venido diciendo con lo que actualmente la física va demostrando. Cuando se le pregunta a Jean-Pierre Garnier si podemos entrar en contacto con este yo cuántico, él nos dice que sí, que podemos entrar y nos da una serie de recomendaciones, ¿no?
¿Cómo se puede conectar con el yo cuántico? Porque además es muy interesante. Piensa que nosotros, a través de nuestra imaginación, vamos elucubrando posibles futuros en nuestra vida. ¿Me explico o no? Ujú. ¿Qué ocurriría si hago esto? ¿Qué ocurriría si hago lo otro? ¿Qué ocurriría si hago lo otro? Pero de esos posibles futuros, el yo cuántico lo que va a hacer es decantarnos por aquel que, como él vive sin la limitación del tiempo, sabe que puede convenir a esa misión que nosotros tenemos encargada en la vida. Esto es muy interesante porque casa directamente con lo que Entonces, se sí, conoce. pero estamos hablando que tenemos un destino definido, concreto y Sí, escrito. que venimos con una misión, ojo, no que tengamos un destino predeterminado. Hombre, pero si ya vienes con una misión y la tienes que cumplir, Sí, pero fíjate que tú puedes actuar a favor digamos, de esa misión que tú traes, o puedes actuar en contra. Y aquí tienes el libre albedrío que defiende, por ejemplo, la religión católica, que va en contra de la predestinación que defiende, por ejemplo, la religión musulmana, ¿no? sí, Y ahí está. pero si nuestro doble cuántico de todas esas decisiones que estamos elucubrando nos predispone a ir en la que más nos adecua para esa misión que tenemos, nos está guiando por el destino que Sí, supuestamente nos... pero tú puedes seguir sus indicaciones o no hacerlo. Ahí es donde está el libre albedrío, ¿me entiendes o no? Sí, En la sí, medida en sí. que tú sigas esa Pero conexión. tú, ¿cómo sabes cuándo sigues la conexión que te marca el doble cuántico Ah, y cuándo no? ese es el misterio, es que no lo sabe. Es que no lo sabe. Pero esa es la idea que defienden los budistas de vivir en armonía contigo mismo, con la naturaleza. Si lo haces, entonces vas a dejarte conducir por ese instinto que te va a apuntar tu doble cuántico, ¿no? Que tú te empeñas en que eres un cabezón y quieres tirar por otro lado. Bueno, pues ahí vendrá el desequilibrio, la desintonía que producirá la frustración y el sufrimiento, ¿no? Fíjate qué cosa más interesante. Y esto es lo que hace que Jean-Pierre Carnier, por ejemplo, esté en contra de la ley de atracción, que ya también le hemos hablado, ¿no? En alguna vez, ¿no? El famoso secreto Ujú. de Wright, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el que tú desees algo no implica que ese algo necesariamente sea lo que te conviene a ti como un futuro posible para desarrollar tu destino, ¿no? Entonces, claro, todo esto quizás suene un poquito complicado, ¿no? Pero lo más interesante, cuando se le pregunta a Jean-Pierre Carnier si podemos entrar en contacto con nuestro yo cuántico, nos dice que sí. Dice, ¿cómo? Y fíjate las recomendaciones que nos da, que son muy interesantes, ¿no? Dice que los instantes más propicios para entrar en contacto con nuestro yo cuántico son esos instantes de duermevela en el que uno se relaja antes de dormir. Fíjate qué cosa más interesante. Ujú. Después nos dice digo que es interesante porque muchas experiencias paranormales de lo que hemos llamado viajes astrales, ¿no? Se producen precisamente en ese estado de semi-inconsciencia del primer sueño, ¿no? ¿Por qué? Quizá porque nuestra conciencia se libera de las ataduras materiales que son propias y entonces deja que esa energía fluya, y en ese fluir de la energía pueda entrar en contacto con la energía del yo cuántico y entrar en sintonía, ¿no? Esta es la idea. Lo segundo que nos recomienda es que nos acostemos en paz, es decir, un estado de relajación y calma, sin pensamientos oscuros, ¿no? Y muy interesante, porque si no, no nos dormimos, ¿no? Lo tercero que nos recomienda es beber agua, porque el cuerpo ha de estar hidratado, ¿no? Y después, en ese instante, lo que tenemos es que comunicar a nuestro yo cuántico qué problema tenemos, qué solución queremos. Fíjate qué cosa más Ujú. curiosa. Claro, yo cuando leo esto, ¿sabes en lo que pienso? ¿En cuál? Lo que pienso es en el ángel de la guarda y en las oraciones antes de dormir, ¿no? Claro, estoy pensando en esto, ¿no? De hecho, ese yo cuántico se identifica, y se habla en algunos foros, ¿no?, de que se identifica con el Espíritu Santo o con Dios, o llámalo como buenamente quieras, ¿no? De hecho, independientemente de la física cuántica, independientemente del yo cuántico, de su existencia o no, yo sí que apunto en un libro, en el libro de la gramática vital que escribí en el año 2010, Ujú. cómo la oración es una programación neural para nuestras acciones. Me explico. Si yo rezo con fe
por la recuperación de la salud de mi madre, por ejemplo, lo que estoy haciendo es darme a mí mismo instrucciones para cuidar a mi madre, con lo cual contribuyo a que mi deseo se haga realidad. Si yo deseo profundamente y rezo para que eso sea una realidad, aprobar unas oposiciones, me estoy programando neuronalmente para desarrollar el esfuerzo y la constancia necesaria para que eso que deseo se haga realidad. Esta es, independientemente de que pueda existir un yo cuántico que esté por ahí ayudándome a conseguirlo, ¿no? Esto ya por separación, ¿no? Pero sí hay una programación neuronal que es muy interesante. Bueno, esto es una parte del yo cuántico, que es muy, muy interesante, el doble cuántico, ¿no? Pero hay más, ¿no? Porque esto ha sido motivo de mucha imaginación y de mucha literatura, ¿no? Incluso ha sido llevado al cine, ¿no? Hay una película que se llama El Único, protagonizada por un autor japonés, que es un luchador de artes marciales, que a mí me gusta mucho, se llama Jet Li, y que habla de universos paralelos. Muy buena película. Sí, en los cuales tú existes en otra realidad diferente, con una vida diferente a la tuya propia. Es decir, imaginemos ahora el experimento del gato de Schrödinger, ¿no? Esta caja en la que introducimos un gato y le hacemos dos orificios. Si el electrón entra en forma de materia por un lado, el gato vive; si entra en forma de energía por otro, el gato muere. ¿Qué ocurriría? Pues un desdoblamiento en universos en el que en un universo el gato está vivo y en el otro está muerto, ¿no? Es decir, las dos realidades coexistirían en universos paralelos. Sí, pero en la película esta que tú has mencionado, este muchacho se va cargando a los otros dobles y va asumiendo su fuerza. Claro, esta es una hipótesis, por eso digo que ha dado lugar a mucha literatura, ¿no? Porque en realidad, supuestamente, según los estudios científicos, el punto de conexión de los universos paralelos serían los agujeros negros, ¿sí? Podríamos visualizar a nuestro doble en la otra dimensión, en el otro universo, pero nunca podríamos tocarlo. Esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Yo ya aquí me escapo porque como no soy físico, lo que hago es leer, pero no sé qué fundamentación científica tiene esto. Lo que sí digo es que esta teoría de los universos paralelos, que tú sabes quién la definió en primer lugar, no pues tengo ni idea. Un científico que fue un gran divulgador y fue un gran literato, que fue Isaac Asimov, a principios del siglo XX. El autor de La Guerra de los Mundos y el robot, que fue el inventor de la palabra robot, ¿no? Sí. Y el que inventó las reglas de instrucciones que había que darle a los robots para que nunca se rebelaran contra el ser humano. Este hombre fue el primero que habló de universos paralelos. Fíjate qué cosa más interesante, ¿no? No tenía ni idea, fíjate. Y mira que es un hombre que me ha gustado leer, ¿eh? No, y a mí me encanta todo lo que ha escrito, ¿no? Las lunas de Marte, por ejemplo, ¿no? La fundación. Sí, bueno, pues esta teoría hoy día de los universos paralelos se hace un sondeo entre la comunidad científica y está avalada por el 58% de los científicos actuales, ¿eh? Es una cosa muy seria. Estamos hablando de personas con un renombre tan grande como Stephen Hawking, ¿eh? O Richard Feynman, o Gertman. Es decir, personas a las que hay que tomar en consideración, ¿no? ¿Es esto posible? No lo sé, la física está avanzando a pasos agigantados. Desde luego, a mí me llama mucho la atención algo que ya hemos mencionado también en el programa, y es como un paisano mío, Averroes, allá en el siglo XII, ¿no? Desarrolló esta teoría, ¿no? de que había dos yos, ¿no? El yo que estaba atado al cuerpo y que tenía el alma sensitiva, que moría con el cuerpo, y el otro yo que estaba compuesto de lo que él llamaba la materia prima universal, ¿no? Que coincide con lo que se ha llamado la partícula de Dios, descubierta hoy, y que es común a toda la materia, a todos los seres existentes, ¿no? Y que ahí vivíamos por y para la eternidad como seres individuales, ¿no? Es que manda narices, yo alucino, ¿no? ¿Cómo pueden casar teorías de hace 900 años, 1000 años, con lo que los descubrimientos científicos actuales nos están mostrando, ¿no? Hay algo que nos falla ahí, ¿eh? No, yo creo que no nos falla. Yo creo que lo que debemos es acercarnos al conocimiento con toda la humildad, con los oídos muy abiertos. Sí, pero quiero decir, hay algo que nos falla ahí, porque si hace miles de años ya existían estas teorías con la precariedad que tenían entonces,
y nosotros hemos tardado estos miles de años en redescubrirlas, es que algo hay ahí que ha fallado, me parece a mí. No ha No. fallado nada. No, yo creo que no. Yo creo que la filosofía es el arte de la especulación científica, ¿eh? Cuando no hay fundamento empírico para la demostración. Es decir, la filosofía empieza donde la ciencia acaba. ¿Eh? Pero me ponía un profesor mío, Feliciano Delgado, un ejemplo muy interesante, ¿no? Tú imagínate que tienes una caja, hablando de la lingüística generativa transformacional, ¿no? Imagínate que tienes una caja, que a la izquierda de la caja hay un embudo y a la derecha hay un grifo, él lo pintaba en la pizarra. Tú echas tizas en el embudo, abres el grifo y por aquí salen pájaros volando. No puedes abrir la caja, porque si abres la caja, rompes el mecanismo y serías incapaz de comprender cómo funciona. Pero si tú eres capaz de idear un mecanismo que produzca el mismo resultado, las probabilidades de que sea ese el mecanismo son altísimas. Ese es el mundo de la especulación científica en el que se mueve la filosofía, ¿no? Y yo creo que aquí una cosa interesantísima en Averroes, que es una persona a la que habrá que releer con mucho cuidado, ¿no? eh, lo adivina, ¿no? Porque no solo esto, sino que además casa la teoría evolucionista con la teoría creacionista a través de su teoría, ¿no? Y esto es interesantísimo. Bueno, yo creo. ¿Quiere decir que tenemos un doble cuántico? Pues muy probablemente sí, muy probablemente sí. ¿Que podemos comunicarnos con él? Pues muy probablemente sí. ¿Que podemos lograr que este doble cuántico nos asesore, nos aconseje, nos influya en nuestras vidas? Pues probablemente sí, probablemente sí. ¿Cómo conseguirlo? Pues siendo receptivos, sencillamente, ¿no? Siendo receptivos. Fíjate en una conversación que yo tuve con mi hija, en un momento de su vida en que me decía, papá, no sé qué hacer, ¿eh? Y bueno, estaba en una encrucijada, ¿no? Y entonces le dije, mira, te doy un consejo. Siéntate a ti misma con 70 años y pregúntale a esta mujer de 70 años, ¿no? Sin saberlo, le estaba diciendo, habla con tu yo cuántico, ¿no? Sí. Habla con tu yo cuántico, ¿no? Que él te dirá qué debes hacer, ¿no? Pues eso creo yo que intentaremos todos, o al menos así lo haré. Procuraré meditar sobre ello en las horas estas previas al descanso nocturno, como tú bien has mencionado antes. Pues Sí. Pues fantástico. Yo seguiré rezando y el yo cuántico, el ángel de la guarda, o Dios, o mis padres, que ya me esperan más allá, yo estoy seguro que estarán ayudándome a vivir y a hacer elecciones acertadas. Llamémosle Dios, llamémosle incertidumbre, sea lo que sea, algo hay ahí que nosotros desconocemos, o por lo menos en esta vida y en esta realidad así lo desconocemos. José Carlos, muchísimas gracias como siempre por todo. Dentro de una semana, en 7 días, volvemos a estar en contacto. Pues un abrazo siempre a vosotros y ánimo. Hasta luego. Hasta luego. La muerte es un misterio siempre presente. La vida es un tránsito acelerado hacia el ocaso de la existencia tal y como la conocemos en nuestra realidad. A veces no sabemos si por caprichos de un destino aleatorio o por antojos de un destino prefijado, la vida o la muerte se nos unen en una experiencia única y enriquecedora para nuestro modo y forma de entender la vida y la muerte. Las ECM, experiencias cercanas a la muerte, son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. Si la muerte de un ser querido llega a ser dramática, más aún lo es si cabe la de un ser de temprana edad. Con Cristina López Ortego hoy hablamos de las ECM infantiles. Cristina López, buenas noches, bienvenida, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una noche más, un placer, como siempre. El placer es nuestro, ya sabes, que participes, que colabores, que nos aportes tu parte científica de este mundo del misterio que vivimos. Vamos a hablar de un tema que a mí me llama especialmente la atención, pero además porque es
en niños. Vamos a hablar de las experiencias cercanas a la muerte en la infancia. Un tema que primero es polémico, segundo es complicado porque afecta a un grupo de edad que evidentemente son niños, son menores de edad, con lo cual además el tema de la privacidad y el tema de la confidencialidad tiene que quedar siempre mucho más respetado. Y luego, por otro lado, es verdad que pertenece a un conjunto de la población en el cual todo este tipo de temas y de experiencias tienden a ocultarse más que a contarse, precisamente para no convertir a los niños en un fenómeno mediático. Y bueno, antes que nada decir que las experiencias cercanas a la muerte que yo he vivido, los casos que os voy a contar, que han sido casos muy cercanos a mí, sí que quiero transmitiros que yo no sé qué hay detrás. Es decir, que yo no me quiero convertir en un gurú que apoya la vida después de la vida, pero tampoco estoy negando que la haya, ¿vale? Entonces quiero dejarlo ahí claro porque para mí es algo que es muy complicado de hablar y de contar, pero precisamente por eso. Porque y lo vas a hablar, Cristina, desde un punto de vista, porque tú eres médico pediatra. Sí, por supuesto, desde un punto de vista profesional, que luego sí que es verdad, en algunos programas que he tratado de llevar este tema, luego recibo muchas llamadas y muchos comentarios porque la gente busca respuestas, y son respuestas que quiero dejar claro que yo no puedo dar. Yo cuento los casos, y ahí están, pero yo no puedo dar respuestas y es muy complicado. Te viene gente que sufre, gente que lo pasa mal, gente que ha perdido un ser querido y busca en ti el que tú les digas, efectivamente, hay algo más. Yo no lo sé. Entonces eso sí que, antes de hablaros de este tema, sí que quiero dejarlo un poquito claro. Pues una vez aclarado, Cristina, cuando quieras. Bueno, todos sabemos, porque es la parte que nos toca, que la muerte es parte de la vida. Algo tenemos todos claro, y es que todos vamos a morir. Que después del ciclo vital viene la desaparición, pero vamos a intentar entender todo esto como un proceso de continuidad dentro de lo que es la naturaleza, de lo que es lo natural que nos corresponde. La cultura de la muerte tiene multitud de teorías, tantas como queramos imaginar, y tantas representaciones como todas, como cualquier forma de pensamiento, como cada una de las que existen, o bien como cada ser humano quiere hacer suya. ¿A nosotros qué nos corresponde? Pues el pensamiento occidental cristiano, por cultura, nos hemos nutrido de él. Nos han contado la inmortalidad de acuerdo a la tradición bíblica y no podemos negar nuestra formación como occidentales. Entonces, ¿qué esperamos? Seas creyente o no, pero tienes ese remanente cultural. Esperas un devenir, esperas un algo que hay. Pero es verdad que no todos perciben la vida y la muerte de la misma manera. Hay incluso culturas más lejanas a nosotros, como pueda ser en el área de México o incluso en Asia, donde se convive directamente con los muertos. Los ancestros están formando parte del día a día y esto forma parte de tradiciones remotas. Y luego, por supuesto, culturas mucho más antiguas, como por ejemplo el libro de los muertos egipcio, donde el hecho del devenir, el hecho de el más allá, es otro tipo de concepto distinto al judeocristiano, que es el que se nos ha transmitido. Pero bueno, nos vamos entrando un poco en lo que pensamos los médicos. Ya sabemos, y muchos de los que nos están escuchando lo sabrán incluso mejor que yo, que los mejores aportes en cuanto, en general, a experiencias cercanas a la muerte, los tenemos por parte de la doctora Kubler-Ross, de Elizabeth Kubler-Ross, que es la psiquiatra, creo que era suiza-estadounidense, sí, que nace en el 1926 y muere recientemente, en el año 2004, y es la pionera. Y otro de los referentes es en el año 2001 en el Lancet, donde el cardiólogo holandés Pim van Lommel va a reflejar un seguimiento en pacientes que tienen ECM. Vamos a ver, tenemos aquí los pioneros. ¿Qué sucede en la realidad? La realidad es que no nos forman en las universidades ni nos preparan para asumir como profesionales las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, la superespecialización actual en medicina hace que se pierda la característica de médico humanista que tiene sus orígenes en el Renacimiento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia más inmediata? La deshumanización del pensamiento científico, la deshumanización de la medicina. ¿Cuándo nos damos cuenta de que esto realmente es un problema? Cuando el médico está en el otro lado, cuando el médico está enfermo, cuando sufres lo mismo que sufren tus pacientes. Ahí es cuando te das cuenta, cuando, como decimos
vulgarmente, le ves las orejas al lobo, es que algo falla en lo que es la vida diaria y en lo que es el acompañamiento a la persona que sufre. Y yo lo digo siempre, en definitiva, el médico a veces tiene que comportarse incluso como un chamán. Es decir, la característica del chamán es que acompaña a aquel que va a morir, actúa como un psicopompo, actúa durante el tránsito, conforta al enfermo. Y mira que es tirar piedras contra mi propio tejado, no todos lo hacemos y algunos lo hacen mejor que otros, pero ante una persona que va a morir, ante un niño que fallece, la empatía tiene que ser extrema con esos padres. Y os voy a contar una serie de casos. Mira, te digo que son casos que yo he vivido, ¿vale? Yo trabajo en cuidados intensivos de niños. Estos casos muchas veces sí me los han pedido, los he narrado. Evidentemente, como te he dicho al principio, son casos que están pasados por un filtro porque nunca voy a permitir que se identifique a un paciente. Bueno, el primer de los pequeños era un niño que por una enfermedad crónica, por las noches, su ritmo cardíaco bajaba a una frecuencia que era prácticamente incompatible con la vida. 30 latidos por minuto es una parada en un niño. Y cuando recuperaba el ritmo y su actividad vital, es cuando, y siendo ya más mayorcito, es capaz de transmitir sus experiencias. Este pequeño habla de una luz blanca, de una sensación extrema de paz y de tranquilidad, y escucha al personal sin ningún tipo de miedo, cómo va preparando el carro de parada y cómo se activa todo lo que es una urgencia extrema, una urgencia vital. Es como si lo viera desde fuera de sí. Aparte que es un niño que es capaz de predecir otra serie de fallecimientos en habitaciones que hay cercanas, incluso de niños a los que no conoce y no ve. Él lo que te dice es que hay una mujer de blanco que viene a llevárselos y les provoca, y le provoca a este pequeño, le provocaba una ansiedad tremenda, porque pensaba que en un momento determinado podía llevárselo a él. El niño no te transmite como tal un miedo a morir, porque él piensa que no es su momento. Te estoy diciendo y te estoy hablando de un niño que por aquel entonces, el crío ha fallecido ya, pero bueno, por aquel entonces tendría unos 12 años. Una experiencia tremenda, porque no solo te está narrando de manera clásica una ECM, sino que además no tiene miedo a qué puede haber y además está anticipando, producto posiblemente de un hospitalismo muy prolongado, está anticipando la muerte de otros niños, niños que no conoce. Algo hay en el ambiente, quizás sean algo que podamos racionalizar, quizás sea algún tipo de olor, algún tipo de sonidos, algún tipo de sentidos que los demás no tenemos. Estamos hablando de un niño que prácticamente no ha salido en 12 años de un hospital, con lo cual el hospitalismo que esta criatura tenía encima era tremendo. Bueno, es su forma de ver y de entender la vida. Efectivamente, o sea, su cotidianeidad era el día a día en el hospital. Y por eso te digo que yo estoy segura de que ese niño veía cosas que a nosotros, con nuestros sentidos habituales, se nos escapaban, lo cual no va absolutamente nada en contra del pensamiento científico, sino de cómo estamos empleando nosotros nuestros sentidos en la percepción que nos rodea. Yo pienso, perdóname, Cristina, yo pienso que la ciencia, siempre lo hemos dicho y siempre lo he dicho yo, que la ciencia no debe de estar reñida con el misterio, porque la ciencia lo que trata, o debería de tratar también, es explicar las cosas que no se entienden. A ver, parte de la cultura del pensamiento científico es para explicar el misterio. El misterio es lo que no se conoce, y lo que no se conozco, yo no conozco, yo trato de buscar una explicación y entonces empleo un determinado método. Quiero decir que sí, a mí no me parece que tenga que estar reñido. Otra cosa es que una experiencia nos da datos, otra no nos da datos y cómo puedes justificar un fenómeno, pero eso es otra cosa, pero a priori reñidos no, una cosa sirve para explicar otra. Sí, pero hay muchos científicos por ahí, tú lo sabes también como yo seguramente, que separan una cosa de la otra y no se debería de separar. ¿Cómo, desde tu experiencia, luego nos cuentas el siguiente caso si quieres, desde tu experiencia, cómo ves? Yo pienso que los niños tienen una especial, no sé cómo denominarlo, para asumir la enfermedad, ¿no? Lo ven como de una forma más natural que lo vemos los adultos, ¿no? Completamente, te sorprenderías. Sí, ¿cómo cambia la vida de un niño que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y ha seguido viviendo? Cambia, efectivamente cambia, porque son experiencias que van a afectar el carácter y van a afectar en el devenir de la persona, y sobre todo en el caso de que cuando es un niño
modifica las relaciones que va a establecer en la familia y las relaciones que establece incluso a nivel hospitalario, porque generalmente han sido niños y son niños que luego tienen que tener un determinado seguimiento. Entonces, las relaciones se modifican, establecen otro tipo de empatía. Tú lo has dicho muy bien, un niño se enfrenta a la enfermedad y a la muerte de una manera diferente a la del adulto. Un niño es algo que rompe su infancia, es algo que evita que juegue, es algo que lo separa de sus padres, lo separa de su cotidianidad, es algo que él no puede entender y no puede racionalizar. Y de repente siente dolor, de repente tiene aparatos, de repente tiene tubos, de repente. La forma de enfrentarse a ese dolor es distinta. Sorprende primero la tolerancia al dolor que tienen, la capacidad de adaptarse al sufrimiento y cómo son capaces, incluso niños muy pequeños, de consolar a los padres. O sea, siendo ellos los que están sufriendo un dolor físico o un dolor anímico, cómo son ellos los que pueden llegar a consolar a una madre, a ofrecer ese cariño. Es curioso cómo son criaturas que carecen de egoísmo. Y bueno, luego, evidentemente, mi pensamiento puede estar distorsionado. Yo trabajo con niños. Entonces, yo todas estas experiencias las puedo contar. En ocasiones puede temblarme la voz, me puede emocionar más o menos, pero yo entiendo que la gente que las escuche les pueda llegar, les puede emocionar mucho más, porque no convive con ellos. Es algo que es sorprendente y que puede incluso herir sensibilidades, no en plan negativo, sino en plan positivo, de que seamos conscientes de todo, primero de todo el trabajo que se hace en los hospitales con los pequeños, segundo que son pacientes tremendamente especiales. A nadie se le ocurre en un hospital tener un trato distante de un niño, todo lo contrario, cualquier profesional sanitario o no sanitario que pertenezca al ámbito hospitalario trata siempre de tener una sonrisa para un niño. No es un paciente adulto todos lo sabemos, incluso en nuestras propias carnes. Muchas veces te encuentras con auténticos muros, que yo estoy muy a favor de la humanización de la medicina. Con los niños es un poquito diferente. Y mira, el segundo de los casos, porque sí que me apetecía contaroslos esta noche, pues fue una niña que en el momento de nacer ya nació muy malita, bueno, hubo que hacerle punciones por varias partes de su cuerpo, cogerle vías centrales, estaba intubada, se la diagnosticó un coma con un monitor específico un monitor de función cerebral, etcétera. Pero bueno, pues esta niña, que estuvo entre la vida y la muerte, estuvo muy mala. De hecho, se pensó que iba a tener unas secuelas neurológicas terroríficas. Bueno, pues poco a poco fue superando su patología aguda y fue evolutivamente, clínicamente, fue muy bien. Y es verdad que poco a poco, cuando se esperaba que las secuelas neurológicas fueran a ser terroríficas, como te digo, las fue superando. Hoy tendrá más o menos unos 16, 17 años y es una cría rigurosamente normal, con un neurodesarrollo normal y con expectativas, por supuesto, y llegará muy lejos de ir a la universidad, etcétera, etcétera. Cuando yo conozco el caso cuando la niña nace, pero posteriormente, por circunstancias que tiene la vida, cuando la niña tiene 8 o 10 años, me la encuentro por el hospital. A la niña no me conoce, pero me conocen los padres. Y entonces, pues empezamos a hablar y entonces ella sola es la que me empieza a contar su experiencia sin que yo diga nada. Estoy hablando que cuando esto le sucede a esta peque es una niña de días. Y además la familia, mira, esto es un dato importante, no es religiosa y pertenece a un nivel sociocultural elevado, es decir, es de tendencia más a racionalizar los hechos que a creer en milagros. Pues esta pequeña es consciente de que en algún momento de su enfermedad hubo un punto de inflexión. No nos va a transmitir la experiencia de la forma clásica, pero sí me cuenta que hay una luz grande, que ella tenía la sensación de que todo se estaba acabando, pero que no se sentía mal, no tenía dolor, que veía a dos personas que ella en aquel momento intuía que eran muy cercanas, que eran sus padres, que necesitaba decirles, transmitir de alguna manera que ella estaba bien y no podía. Y bueno, pues eso es lo que ella cuenta. Y a mí me parece que te estoy hablando de la experiencia de vida de un recién nacido. Lo cuenta una niña de 8 años que recuerda de cuando ella había nacido. Cuando ella era una recién nacida.
Fíjate hasta dónde llega la memoria, ¿eh? Hasta dónde llega la memoria, hasta dónde llega el pensamiento del ser humano. Otras experiencias, porque de estas, algunas tengo en relación a niños oncológicos que, bueno, pues llevan su enfermedad crónica terminal y acaban, pobrecitos, con una sedación paliativa. Pues yo recuerdo una cría, además pobrecita, me decía, no me duermas porque si me duermes yo sé que no me voy a despertar y yo quiero estar con mis padres. Evidentemente, pues bueno, los padres me dijeron que por favor la fuera durmiendo y bueno, pues no sé si posiblemente por la bomba de sedación, por lo que fuera, poco a poco la cara de la niña pues se fue relajando y empezó a sonreír. Bueno, y bueno, la niña fallece. Pero los padres, aquí es una experiencia un poco diferente. Los padres, cuando me cuentan, y yo esto lo veo, yo veo una alteración de comportamiento en los padres cuando se están despidiendo. Pues luego, posteriormente, me cuentan que presenciaron una luz blanca como que salía del cuerpo de la niña y que salía por la ventana del hospital. Y que en ese momento tienen sensación de despedida, pero tienen sensación a la vez de quedar a gusto, de quedar en paz. Y bueno, la forma en que ellos viven el duelo posteriormente pues es de una manera mucho más relajada, que la experiencia que habían vivido les había quitado completamente el miedo incluso a su propia muerte. Y a mí esto me parece terrible, porque bueno, ya dices, yo no sé qué está pasando, es gente normal, gente que estaba viviendo su duelo y efectivamente puede haber muchos fenómenos que se pueden asociar a este duelo, pero yo simplemente, me da igual lo que sea, pero esos padres están perdiendo un hijo. Y el hecho de que tengan esa sensación de paz, que los médicos, enfermeras, auxiliares, que los que estemos, podamos ayudarles y podamos hacer empatía con ellos, me parece soberbio, me parece de lo más bonito que puede tener mi profesión. Y mira, hablando también de estos temas, me estoy acordando de otra pequeña, otro recién nacido. Esta criatura tenía un daño neurológico también terrible, una encefalopatía, bueno, un síndrome de Ohtahara, pero bueno, eso da igual, ¿no? Eso no sabéis lo que es. Es una encefalopatía convulsiva, es una niña que poco a poco el cerebro se va deteriorando de tal manera a expensas de una crisis convulsiva detrás de otra, que se va quedando sin cerebro. Bueno, pues esta niña no podíamos determinar que estuviera en coma, pero bueno, sí tenía todos los parámetros de asistencia respiratoria, ventilador, vías, sus monitores, etcétera, etcétera. Pero esa madre, yo un día vi a aquella madre sentada y la vi con una pena y entonces yo le comenté, digo, pero... Dice, es que no he tenido contacto con mi hija, es que no he podido tocarla así, a través de la incubadora la he podido coger, la he podido tocar. Bueno, esa niña se iba a morir. Y esa niña, esa tarde yo se la coloqué a la mamá con las enfermeras, se la colocamos encima con todos los monitores, con el tubo, tumbamos a la mamá en un sofá y conseguimos ponerla a la niña en el pecho, hacer un piel con piel, que estoy hablando de una niña en coma, de un enfermo terminal. Mira, el cambio que tuvieron los monitores, a ver, el daño cerebral está hecho, no estoy hablando de eso. Los monitores de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, la temperatura corporal de la niña y de la madre, el abrazo, la forma de sentirse una a otra, yo creo que fue de las cosas más bonitas que yo recuerdo, porque cuando ya volvimos a colocar a la pequeña en su incubadora, el agradecimiento que pudo tener esa madre con nosotros, es que yo es de las cosas que me llevo dentro, quiero decir, yo sé cuál va a ser el desenlace de eso, pero simplemente el poder haber ayudado a este tipo de situaciones creo que es algo que merece la pena de mi profesión. Y como te decía al principio, yo no sé qué hay después, yo sé lo que me han contado niños, yo he visto niños literalmente volver de la muerte, yo he sacado a niños del túnel, y esos niños luego me lo han agradecido. Esos niños han tenido un comportamiento diferente. Esos niños te miran de manera diferente. ¿Qué hay? ¿Qué no hay? No lo sabemos, ¿no? Yo no lo sé, pero Cristina, creo que tenemos que estar ahí. Cristina, nacemos para morir. Esto es una gran realidad. Y en gran parte es culpa nuestra, de nosotros mismos, que cómo realizar esa trayectoria, cómo andar ese camino que nos lleva hasta la muerte, que llamamos vida, ¿no? Hoy ha sido, no sé cómo definirlo, un poco triste tu participación con el tema
que hemos tocado, especialmente porque estamos hablando de niños y experiencias cercanas a la muerte. Pero pienso yo que nos queda un alito de esperanza, un algo que nos dice que más allá de la muerte hay una realidad que desconocemos y que puede ser que sea distinta y más bonita que la que vivimos ahora. Llámalo como lo quieras llamar, pero yo pienso, estoy convencido de ello, de que nosotros hemos venido aquí para algo, nacemos y morimos, y al morir puede ser quizás nazcamos en otro estado de consciencia y de esperanza. No sé si piensas lo mismo. Yo no lo sé, o sea, no te puedo decir si creo, si no creo. Quizá me mantengo un poco a la expectativa. Lo que desde luego sí tengo claro es que si a mí algo me ha hecho estudiar medicina es el hecho, no de enriquecerme, porque esto da lo que da, esto es así, y más en este país esto da lo que da, sí, sino la vocación de ayudar a las personas que tienen un dolor extremo. Y a mí me hice pediatra, me gustan los niños, me hice intensivista de niños porque quería ayudar en ese tránsito por una serie de experiencias en mi vida. Quería ayudar tanto a los padres que sufrían como a los niños que sufrían, y yo me quedo con eso en mi profesión, pero sí que trato de transmitir que los médicos, los sanitarios, tenemos que ponernos en el otro lado. Y eso me gusta mucho también porque el doctor Pertierra lo transmite muy bien. Uno se hace consciente con la realidad cuando sufre. Si no, no somos inmortales, somos médicos. Eso no te da la inmortalidad, no te da el hecho de no poder enfermar. Somos iguales que todos, y como todos tenemos que recibir las noticias, tenemos que ser ayudados y tenemos que ayudar, fundamental. Pertierra, doctor Pertierra, que le tuvimos hace unas semanas en el programa que realizamos los jueves, un crack, un gran médico. Nos quedamos con esta esperanza, con esa sensación de que, bueno, aunque sea al borde del abismo de la vida, esa, por ejemplo, la última experiencia que has contado de la madre con la hija, esa cara de cierta felicidad, entre comillas, salvando la distancia entre la felicidad y el dolor que tenía la criatura, claro, y por supuesto la madre, pero siempre ese hálito de esperanza que se queda y esa sensación de haber hecho bien que tú haces y que tú transmites perfectamente. Cristina, ha sido un placer volverte a tener aquí en este programa. Dentro de una semana, dentro de 7 días, volvemos a contar contigo. Un fuerte abrazo. Por supuesto, un abrazo para todos. Andrés Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues bien, hoy tenemos un programa de esos, como bien decimos algunas veces, desagradables, ¿no? La mente humana, como bien sabemos, es capaz de idear cosas preciosas, cosas bellísimas, pero al mismo tiempo también las más perversas, ¿no? Y para saciar esos instintos más profundos, hoy tenemos este relato, un corto relato, que a la audiencia seguramente le va a poner el vello de punta, compañero. Te iba a decir que la creatividad, aunque sea negativa, no deja de ser creatividad. Vamos a escuchar el relato, si te parece, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ello. Era sábado por la tarde, y aquel apuesto joven tenía pocas opciones para cortarse el pelo y estar acicalado para la cita que le esperaba por la noche. Era tarde, y casi suponía que todas las peluquerías de la ciudad estarían ya cerradas. Aunque sabía que aquella situada al fondo del famoso callejón de la zona oeste de la ciudad estaría abierta. Sabía que sí, y también conocía el rumor que corría de boca en boca, el mismo que aseguraba que había clientes que una vez accedían, no volvían a salir. Vaya tontería, pensó, así que se adentró. No había nadie esperando. Aquel peluquero de unos 50 años se encontraba leyendo su periódico sentado, con un hilo musical de fondo. Alegremente, alzó la mirada e hizo un gesto sonriente al nuevo cliente. Rápidamente se incorporó, facilitó un asiento a nuestro joven protagonista y le preguntó qué corte desearía el caballero. Y como es habitual, el agrado en este tipo de negocios es fundamental, y la conversación, por supuesto, también. Solo unos minutos le bastaron para ganarse la confianza del nuevo cliente. ¿Soltero? Sí, contestó, aunque esta noche tengo una cita. Vaya,
Qué bien. Espero que todo le vaya estupendamente. Gracias. Comenzó a cortarle el pelo y con la mirada atenta, aquel joven no pudo evitar hacer un comentario sobre las fotografías que colgaban en distintos cuadros en las paredes. ¿Conoce a toda esta gente? Claro que sí. Todos son clientes míos. En aquellas fotografías se podían observar a aquel peluquero posando con grandes personalidades de la sociedad actual, empresarios, políticos, músicos y todo tipo de personas influyentes. Has quedado como nuevo. Pasa por aquí, te lavaré la cabeza, dijo el peluquero. Se sentó y se inclinó hacia atrás, posando la nuca en aquel lavacabezas. El agua caliente le erizó la piel y tras los masajes espumosos se fue relajando más y más, más y más, hasta que cayó en un profundo sueño. Se despertó poco a poco, aunque el escenario no parecía el mismo. Creía estar soñando, pero no, aquello era real, y el lugar oscuro y silencioso, muy silencioso. Algo le olía mal, algo le decía que aquella leyenda que circulaba sobre la famosa peluquería tendría algo de cierto. Minutos más tarde, escuchó como alguien abría la puerta del lugar donde se encontraba. Con una capucha negra, aquel corpulento hombre le condujo a una sala que más bien parecía una especie de auditorio. Amordazado e incapaz de gritar ni articular palabra, fue mostrado ante una audiencia que pujaba económicamente. ¿Qué era aquello? Lo extraño es que entre aquellas personas pudo distinguir a algunos personajes fotografiados en aquella peluquería. Gente conocida y, por lo que pudo deducir y corroborar, buenos clientes de aquel barbero loco. Al terminar, lo condujeron a una sala donde el horror se hizo presente ante él. Alguien había realizado su compra y ya le estaba esperando en una sala concreta. Amordazado y sin poder articular palabra alguna, observó utensilios de tortura que para nada hacían presagiar una agradable velada. A solas con aquel personaje, comprendió al fin cuál era su destino: saciar los sádicos placeres del instinto humano. Taladradora en mano, aquel acompañante se le acercó y con una leve sonrisa comenzó a taladrarle las rodillas sin dejar de mirarlo a los ojos. El dolor insoportable que sufrió provocó que nuestro joven protagonista comenzara a convulsionar, a querer gritar de dolor. Otra herramienta, unas pequeñas tenazas, sirvieron para cortar uno a uno cada dedo de pies y manos. Finalmente, con total agresividad, le extrajo los ojos, y fue la última imagen, por cierto, que vería en su vida. ¿Hasta dónde pueden llegar las altas esferas del poder? Estaba claro que aquella recóndita barbería proveía de clientes con cierto perfil solitario a estos señores con gustos tan peculiares. Adrián. Sí. Pues voy a seguir sin pisar una barbería, ¿eh? Bueno, yo te aconsejaría que este tipo de barberías no la pisaras, aunque nunca sabemos, ¿no? Qué negocios esconden, qué tipo de propósitos, y en este caso, pues, este joven que acudió a esta barbería se vio que era un negocio tapadera para reclutar personas clandestinamente, para ser vendidas a personas con bastante poder adquisitivo, para que realizaran con ellas todo tipo de torturas y saciaran sus deseos más
perversos, ¿no? En este caso, no tengo que esconder mucho que todo el mundo, ¿no? Hemos visto la película Hostel, ¿no? Del director Eli Roth, y es muy parecido, ¿no? El argumento es algo parecido, porque en el fondo me atrae esa historia. Y curiosamente, todo este tema, ¿no? de la película Hostel, hay una leyenda urbana que dicen que Eli Roth, el director de este film, se inspiró para realizar su película en un caso real. Esto al menos lo que se cuenta, ¿no? Que su inspiración es que en Tailandia, por $10,000, podía disponer de la vida de una persona que voluntariamente, a cambio de este dinero para su familia, pues se ofrecía para que realizaran con él todo lo que quisieran, ¿no? Torturas hasta que al fin acababan con su vida. Normalmente se dice que mendigos, personas mendigas que no tenían ya dónde caerse muertos y decidían de dar este paso. Aquí estamos hablando de que existen personas que realmente disfrutan plácidamente con el horror ajeno y con hacer sufrir y torturar a la persona que tenga enfrente. Esto es una realidad y lo vemos, ¿no? Reflejado en muchos casos, cuántos policías en cárceles de Sudamérica y de otros lugares del mundo han torturado a sus víctimas, y en el fondo nos preguntamos si esos verdugos, Juan Carlos, en el fondo, no sé cuál es tu opinión, ¿no? Pero si sienten en el fondo algo de placer al torturar a las víctimas. Para mí no puede ser una persona sana, una persona que haga daño a su semejante por el simple hecho de sentir placer. Para mí no puede ser una persona equilibrada mentalmente hablando. Pero mira, Juan Carlos, hablando sin tabúes, porque yo creo que tu programa, todos lo sabemos, es un programa sin tabúes en el cual se puede hablar de cualquier cosa sin miedo al que dirán, aunque seguramente este comentario pues pueda resultar, no sabemos si tenemos amigos que les guste esta fiesta, pero ¿qué son sino las corridas de toros, Juan Carlos? Literalmente, si nos ponemos a pensar, y no hay que pensar mucho, solamente hay que observar, es un tipo de tortura, y el público vibra ante el arte del torero cuando daña al animal, pero que al fin y al cabo estamos hablando de eso, ¿no? De que en el fondo el ser humano tiene un recóndito lugar, un lugar oculto en el cual sacia su lado más primitivo, su lado más oscuro, contemplando este tipo de tortura. Y a lo largo de la historia, Juan Carlos, se han dado casos, y ya centrándonos un poco más en las víctimas, no tanto en los verdugos ni en las personas que disfrutan realizando este tipo de actos, pero cómo debe ser esa sensación, ¿no? De estar maniatado sin poder moverte y a merced de alguien que lo único que quiere de ti es verte sufrir, ¿no? Y retorcerte de un inmenso dolor. Aquí vamos a comenzar a hablar, si te parece, Juan Carlos, de una serie de torturas. Iremos de menos a más y empezaremos hablando sobre las cosquillas. Y tú dirás, bueno, cosquillas. ¿Cómo se puede torturar por medio de las cosquillas? Si te parece, te voy a pasar a leer un párrafo que me ha llamado bastante la atención y describe actos de tortura mediante las cosquillas que se realizaban en el nazismo. Paso a leer. Lo primero que hacía el sargento de la SS y sus hombres era jugar a cosquillear a la víctima con plumas de ganso en la planta de los pies, entre las piernas o en las axilas, aunque a veces era simplemente en todo el cuerpo desnudo. Al principio, al prisionero se le obligaba a guardar silencio absoluto mientras sus ojos temblaban de miedo y sufrimiento. Entonces llegaba un momento en el que no se podía contener a sí mismo y finalmente estallaba con fuerza. Una risa descontrolada que pronto se convertía en un grito de dolor, mientras las lágrimas corrían por su rostro y su cuerpo se retorcía contra sus cadenas. Después de esta tortura con las cosquillas, dejaban que el torturado pudiera llorar de manera incontrolable. O sea, aquí vemos que incluso estos servicios, ¿no?, de las SS jugueteaban con los propios presos en los campos de exterminio, ¿no? Y algo bastante interesante para finalizar con esto de las cosquillas, el abuso de las cosquillas puede provocar lesiones fisiológicas extremas en una víctima, desde vómitos hasta incontinencia o pérdida del conocimiento, debido a la imposibilidad de respirar. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, y algo que pueda parecer muy leve, como las cosquillas, Juan Carlos, se puede convertir en un auténtico martirio. Pero ya pasamos, cómo no, a la Santa Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición, como todos sabemos, esta etapa oscura
a partir de 1478, instaurada en España por los reyes católicos. Bueno, es un horror, ¿no?, pensar en esta etapa oscura de nuestro país. Por ejemplo, tortura por insomnio, Juan Carlos, por lo que nos gusta dormir. A nosotros, tortura por insomnio, en Inglaterra, esta tortura, fíjate que no fue permitida contra las brujas. La tortura por insomnio era provocada por la misma afección, ¿no?, de no dormir, y las autoridades no la consideraban como una tortura. Se usó en herejes menores. Se dice que el cuerpo humano no es capaz de resistir más de 72 horas sin dormir, si no me equivoco, ¿no, compañero? Sí, más o menos. También la tortura de agua. La tortura de agua era bastante utilizada dentro de la Santa Inquisición, y la tortura pues mantenía al procesado totalmente inmovilizado sobre una mesa de madera, boca arriba, y allí le colocaban una toca, una especie de trapo en la boca, hasta que le llegaba a la garganta. Luego el verdugo procedía a echar agua lentamente, produciéndole a esta persona esa sensación de ahogamiento, ¿no? También es un tipo de tortura bastante espeluznante el sentir como te estás ahogando y que no puedes hacer nada, ¿no? La inmovilización, dentro de los miedos universales del ser humano, Juan Carlos, la inmovilización, la pérdida de autonomía, es uno de los mayores miedos que lo que las personas tenemos, ¿no? Todo el mundo pensamos qué haríamos si no pudiéramos movernos, la misma parálisis del sueño, ¿no? Por eso mismo, porque no tenemos autonomía, perdemos toda capacidad de movimiento, y es uno de los mayores miedos que todos poseemos. También la atadura dentro de la Santa Inquisición es uno de los que a mí me ponen más el vello de punta, ¿eh? Esta forma de torturar fuera específicamente para las mujeres, por supuesto con el pelo largo, implicaba atar un palo en el pelo de la mujer y torcer y retorcerlo hasta que el verdugo decía que se cansaba y un compañero continuaba. Era tal el retorcimiento, Juan Carlos, que no era solamente para provocar dolor. Desprendían lo que son los cabellos del cuero cabelludo, pero en muchas ocasiones también levantaban el cuero cabelludo, o sea, y se les veía el cráneo. O sea, es una forma de tortura bastante increíble, que no me gustaría, por supuesto, estar en la piel de ese tipo de personas que sufrían este castigo, ¿no? Comenzábamos hablando de Hostel, de un relato que es una ficción, por supuesto, pero que en la vida real, por supuesto, todos lo sabemos, ¿no? Han ocurrido este tipo de actos. Ya para finalizar, Juan Carlos, hablar brevemente sobre el Falun Gong o Falun Dafa. En 1992 surgió un nuevo movimiento en China, una disciplina, mejor dicho, espiritual, con unos principios de verdad, benevolencia y tolerancia, ¿no? Todo ello combinando prácticas de meditación, de ejercicios de filosofía moral, en fin, un nuevo movimiento espiritual. Pero el gobierno, principalmente, dice que apoyó todo este movimiento espiritual. Un movimiento que iba creciendo en número de practicantes, millones y millones, pero fue tanto el volumen que el Estado pues estaba viendo un peligro real, ¿no?, en todo esto, hasta que comenzó a perseguir a sus líderes y a todos sus adeptos, ¿no?, y a cerrar páginas web y a encarcelar a personas. Las torturas que recibían en las cárceles las mujeres pertenecientes a este grupo espiritual pues eran de las más sencillas, pero al mismo tiempo de las más efectivas, ¿no?, si se me permite la palabra. Son tres, principalmente, atando las cuatro extremidades, una especie de cama litera, pues cogían a la víctima y la maniataban de muñecas y tobillos por unas cuerdas y la suspendían en el aire, ¿no?, con el dolor que tiene que provocar en todas esas articulaciones el suspender el peso de tu propio cuerpo durante un largo periodo de tiempo, ¿no? También parada sin moverse por varias horas. La víctima era maniatada de pie a la pared, así durante horas y horas. En fin, cosas que han ocurrido realmente y que debemos de tomar conciencia y no olvidar. Solamente un pequeño inciso sobre la Inquisición española, que no justifica las atrocidades y la barbarie que en la época se hizo. No fue la peor de todas, aunque tenga la peor fama de todas. Hay que recordar que en Europa, por ejemplo, la alemana o la inglesa fueron muchísimo peores y mataron a muchísima más gente que la española. La fama de la española es que duró muchísimos más años que el resto. Esa es la fama mala que tenemos. Claro. Tenemos una sección en el lado oculto que no semanalmente, cada cierto tiempo,
tenemos al compañero Fermín Mayorga, una sección personal suya titulada El lado oculto de la Santa Inquisición, y hacemos un barrido de sur a norte de cómo fue la Inquisición, ¿no?, en nuestro país, y también cruzamos el charco. Y sí, Fermín Mayorga lo deja claro. Obviamente lo que tú has dicho, ¿no? La Inquisición española, hay más mito que otra cosa, ¿no? Realmente no fue tanto, y como él nos dice también, que las torturas no podían implicar derramamiento de sangre. Efectivamente. Esto es algo bastante interesante. Las torturas de la Santa Inquisición no podían, como es el potro, por ejemplo, que te tiraban el cuerpo de una extremidad a otra, pero no podía haber derramamiento de sangre. Por suerte o por desgracia tienes más razón que un santo, que decía el otro. Ha sido muy ameno la charla contigo, aunque desagradable por el tema que hemos tratado. Sí. Y bueno, la semana... No, perdón. la verdad hay que decirla, y hay que decirla clara. Como dice nuestro amigo Fermín Mayorga, lo que es verdad y no tiene que tener doble cara. Adrián, claro, sí. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias como siempre. En una semana, dentro de 7 días, nos encontramos con otro relato. Un placer y nos vemos muy pronto, compañero. Un abrazo. El asesinato es uno de los crímenes más graves que puede cometer el ser humano. Desde la prehistoria hasta la actualidad se han encontrado casos de personas que han decidido acabar con la vida de otras personas de forma premeditada. Denominamos asesinato al acto mediante el cual una persona le quita la vida a otra de manera intencional, existiendo en el acto alevosía, ensañamiento o bien una compensación por la realización del acto. Con nuestra criminóloga Verónica Cano Alarcón, hoy descubrimos el perfil del asesino de Ed Gein. Verónica Cano, buenas noches, bienvenida, compañera. Muy buenas noches, Juan Carlos. Vamos a empezar, si te parece, dada tu capacidad como criminóloga, vamos a hablar sobre asesinos, ¿no? Vamos a hablar de un asesino psicótico llamado Ed Gein, y qué mejor que para empezar este pequeño recorrido, pues que conocer algo de la historia de este buen señor. Bueno, pues si quieres empezamos comentando pues que era un hombre, una apariencia así muy débil, un carácter muy tímido, y sin embargo ello no supuso ningún impedimento para convertirse en uno de los asesinos en serie más célebres de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De hecho, fue bautizado como el carnicero de Plainfield, y además, que esto es una curiosidad, su personaje ha inspirado multitud de protagonistas del cine, ¿no? Y verdaderos iconos que seguro nos vienen a la cabeza a todos, como por ejemplo Norman Bates, Leatherface de La Matanza de Texas, uh-huh, ¿no? El papel protagonista. Sí. Incluso Buffalo Bill, ¿no? Que son personajes que al fin y al cabo han calado en nuestra mente y casi que nos han ido creando traumas y con ellos hemos convivido, ¿no? Es muy curioso. Vamos, si quieres, yo ahondaría un poquitín en la infancia de este muchacho, porque yo tengo el particular pensar de que todas estas personas que cuando evolucionan como ser individual, o sea, se vuelven adultos, quiero decir, siempre o casi siempre pienso que han tenido una infancia muy difícil y que pudiera ser que alguno de sus familiares, en este caso creo que su madre, jugó o juegan un papel importante en el desarrollo de sus vidas, ¿no? Sí, así es. De hecho, si quieres podemos empezar con que Edward, su vida en general se desarrolló en lo que era un entorno social, un contexto. La época estaba muy marcada por lo que eran los prejuicios y las ideas sexistas, ¿no? Además, la religión solía dominar gran parte de todo aquello que se... Sí, estamos hablando... en la sociedad, ¿sabes? Verónica, ¿estamos hablando de qué época, de qué años? Pues estamos hablando de principios del siglo XX, 1906, ¿vale? Para hacernos una idea de la época que estamos hablando y de la conciencia social que había entonces, cuando has mencionado esto de los perjuicios. Claro, es que si nos damos cuenta y retrocedemos en el tiempo, llegaremos a recordar que en aquella etapa lo más lógico era censurar, radicalizar lo que la Biblia decía. Era algo muy común, ¿no? Por ejemplo, socialmente se debían evitar símbolos o imágenes que, en cierto modo, pudieran incitar al pecado carnal. De ahí que la madre de Edward Gein, bueno, pues su misión vital era alejarle de absolutamente todo aquello que pudiera suponer un pecado
Más, esta mujer estaba casada con un hombre alcohólico, era un maltratador, se comportaba como un padre ausente. Y bueno, pues esta mujer era una fanática religiosa, ¿no? Una persona de fuertes convicciones que despreciaba por completo a los hombres y consideraba a las mujeres como un objeto del pecado. Entre nosotros estamos hablando de un claro caso de misoginia, ¿vale? Uh-huh. De hecho, poniendo otro ejemplo del cine, seguramente recordaremos todos a la madre de Carrie, aquella novela de Stephen King tan famosa. Pues quizá esa sería la idea que nos deberíamos hacer cuando hablamos de la madre de Edward Gein, ¿no? Una madre posesiva, tremendamente exigente, ¿no? Correcto. Así es. Además, la infancia de Edward fue muy dura, ¿eh? No fue en absoluto un camino de rosas. Era una mujer muy estricta, muy disciplinada, le castigaba constantemente, le propinaba palizas, era algo muy habitual. Él buscaba el amor de su madre y por el contrario lo único que obtenía era rechazo, ¿no? Esta relación se basaba en el amor-odio. Uh-huh. Y es algo que evidentemente marcó su personalidad de cara a su futuro, porque es con lo que hablamos siempre. En ocasiones existen factores de riesgo individuales, pero si no hubiesen precipitantes, no los veríamos amanecer. Sin embargo, pues aquí se conjuga un poco de todo. Además, si quieres, te puedo contar además como anécdota que, bueno, los padres decían que Edward sentía una gran aversión a la sangre, ¿no? Que, bueno, ellos regentaban un negocio familiar de matanza de animales. Digamos que su adolescencia estaba marcada por eso, ¿no? Él había crecido con eso y, sin embargo, no le gustaba, no odiaba la sangre o sentía la necesidad de alejarse de ese tipo de cosas. Sin embargo, luego se aficionó a la lectura de cómics de violencia y cositas así, ¿no? Son pequeños detalles que nos llaman la atención. Sí, que son como contradicciones en sí mismas, ¿no? Correcto, porque además era un chico que, bueno, pues de adolescente se mantenía alejado de cualquier relación social o de establecer lazos con sus iguales, ¿no? Además, la madre también influía mucho en ese aspecto, no quería que su hijo se relacionase con nadie, evitándole siempre el pecado, el daño exterior y todas esas cosas. Sí, seguramente, como tú bien has dicho al principio, era un ser tímido, por lo tanto no era nada violento con sus semejantes y seguramente que evadía o eludía cualquier tipo de contacto personal o de amistad, ¿no? Claro, es así. Además, mira, se mezclan dos cosas. Tenemos unos padres incompetentes, ¿no? Con ausencia de recursos a la hora de ofrecer un estilo educativo lo suficientemente sólido y democrático. Y luego tenemos, por otro lado, bueno, pues su tendencia al retraimiento, a la soledad, ¿no? Que se refugiaba solo en sus novelas de terror, en sus cómics de terror, única y exclusivamente. Entonces, ahí ya se conjugan dos factores importantes que nos dicen mucho del futuro que nos espera. Esa dominación psicológica, más que física también, que tenía su madre sobre él, ¿no? Esa dominación total sobre una mente infantil que fue creciendo al amparo del antojo de la madre, ¿no? Correcto, así es. Además, digamos que a pesar de esta relación amor-odio que se va a ir conjugando, él la cuidó hasta la muerte. Él estuvo ahí y, bueno, además... él, si quieres lo hablamos más adelante, pero es un buen dato que podamos recordar ahora, que él conservó la habitación de su madre intacta, no la tocó, nunca cambió nada. Sí, pero esta dura infancia yo creo que fue bastante importante, ¿no? A la hora de cuando él estalló ya, ¿no? Cuando ya se hace violento y decide tener una vida de asesino, ¿no? Porque ¿a qué edad hizo su primer asesinato este muchacho? Pues sí, bueno, pues ya estamos hablando de una persona ya lo suficientemente adulta. Sabemos que ha sido una persona con unas tendencias un tanto extrañas durante toda su vida, pero digamos que no se anima hasta la década de los 50 a cometer su primer asesinato, ¿no? O sea, digamos que era ya mayor, ¿vale? Estamos hablando ya de una persona de 48 años aproximadamente, ¿no? De 48 años que seguía viviendo con su madre. Ya la mamá ya había fallecido, ¿vale? O sea, es a raíz de la muerte de su madre cuando este hombre ya decide
Correcto. Digamos que su mamá había fallecido aproximadamente una década antes y él, bueno, pues había aprendido a vivir de aquella manera y en soledad, pero conservando siempre la habitación de su madre cual santuario. Esto es importantísimo, porque nos dice la gran devoción que sentía hacia esa figura que en realidad le negaba el cariño. ¿Y cómo de repente le da por asesinar? Pues estamos hablando de un brote psicótico en toda regla, ¿no? Aquella tarde de invierno, digamos que, bueno, pues en un momento de rabia hacia algo que en un momento no le cuadró, ¿no? Pues digamos que asesinó a Mary Hogan, que bueno, era la dueña de la taberna del pueblo. No fue un asesinato en absoluto planificado, porque bueno, él retiró el cadáver arrastrándolo y no tuvo ningún problema en dejar todo el reguero de sangre hacia el vehículo y se la llevó a casa, ¿no? Que no tuvo ningún problema. Él no era una persona organizada, él era un pensado y hecho, para que veas la diferencia entre lo que es un psicópata y un psicótico. ¿Cuántas personas llegó a matar? Pues en realidad solo fueron 2, porque más adelante se produjo, apenas 3 años más tarde, el segundo crimen, que fue la dueña de la ferretería. Él le disparó en la cabeza, igual que había hecho anteriormente. Arrastró su cadáver, lo cargó en la furgoneta y lo llevó a la granja, como era habitual en él, dejando el suelo encharcado, dejando todo allí, que él no tenía ningún problema con eso. Esto quiere decir que en el primer asesinato, evidentemente, no consiguieron culparle. Evidentemente, pues se dio por caso cerrado, no la encontraron. Él la tenía en su granja, evidentemente, y él hacía, bueno, pues él era una persona muy conocida por... Seguramente lo habréis oído por las piezas de ropa o las lámparas que se construía con piel humana, chalecos, cinturones. Era un creativo en toda regla. Mató entonces a 2 mujeres, has dicho, ¿no? Correcto. ¿Y estas 2 mujeres tenían un perfil psicológico similar? No, sencillamente le llevaron la contraria en un momento dado. Le pillaron de malas, ¿no? Correcto, y él es estas personalidades, pues es muy complejo que una contraria se lleve bien. Puede llevarse mal, enfadarse, o puede convertirse en una bomba de relojería, como es este caso. ¿Cómo se entera la policía? ¿Cómo descubren que este es el culpable de estos 2 asesinatos? Bueno, digamos que en el segundo asesinato, el libro de contabilidad de la ferretería fue, digamos, lo que supuso la prueba definitiva, porque la señora pues había notado la visita o la venta que había realizado a Gain un ratito antes. Entonces la policía ya no tuvo más remedio que acudir a su granja y bueno, pues ya en el registro lo primero que encontró fue el cadáver de una mujer colgado de una espolea boca abajo, decapitado, desnudo. O sea, que lo tenía tal cual allí. Claro, abierto en canal, desde el abdomen. Imagina la matanza del cerdo, ¿vale? Imagina, sí, porque era lo que estaba a lo que estaba acostumbrado, era su costumbre. Las vísceras las guardaba dentro de una bolsa, estaban limpias. Por otro lado tenía la cabeza de la primera mujer fallecida. Quiero decir, era... Pero ¿cómo lo conservaba esto? Pues lo conservaba muy bien, porque en ocasiones hasta se dedicaba a limpiar los huesos y también hacía elementos decorativos, ¿no? Con las partes del cuerpo de estas mujeres y de otras muchas. Lo que pasa es que las otras eran cadáveres expoliados, restos sin identificar del cementerio. Ah, que era un asaltador de estos, ¿no? Correcto. Nunca se llegó a confirmar si había necrofilia por medio, porque eso ya sería hablar muy alto, pero como mínimo, asaltador de tumbas sí. ¿Qué trastorno podría tener mental este hombre? Aparte de que hemos dicho que es psicótico, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues en principio hay algo que nos llama la atención y quizá deberíamos hablar de ello, que es el complejo de Édipo, que es más común de lo que creemos, ¿no? Se presupone que tenemos un hijo enamorado de una madre y que cuando esta madre fallece se obsesiona por completo en buscarle una sustituta. Ellos habían mantenido siempre una relación obsesiva, amor-odio. Él siempre buscaba el amor de una madre, ella le rechazaba y al final, bueno, hay una misoginia, un claro odio hacia las mujeres. Y eso es lo que se observa. Además, quizá
También podríamos hablar de lo de la esquizofrenia paranoide, nunca mejor dicho. Él tenía ideas delirantes y alucinaciones, además del complejo de Edipo del que hemos hablado. Tenemos un estilo educativo que también actúa como un detonante importante. Él era además una persona muy excéntrica, su comportamiento y su lenguaje eran muy desorganizados. Y estos se denominan en realidad síntomas negativos, son los que no tienen tendencia a la mejoría. Además, cuando se habló con la gente del pueblo, se le recordaba como una persona muy inexpresiva, ¿no? Era una persona que solía pasar horas muertas en los sitios sin más. No tenía un trabajo o unas relaciones sociales lo suficientemente sólidas, sobre todo desde la infancia, debido siempre a la relación que había mantenido con su madre, que eso quizás sea lo más importante. Y bueno, también incluso se podría decir que hasta había coqueteado un poquito con lo que sería la transexualidad, y parece una tontería, pero no. Es interesante mencionar que en algún momento pues había construido un cinturón de pezones o restos de ropa femenina que él se ponía con la piel humana que había sustraído. Son pequeños detalles que nos llaman la atención. Sí, pero como una persona que aparentemente, bueno, ya sabemos su vida, ya sabemos que ha sido marginado por su madre, maltratado, pero vamos, él consigue salir adelante hasta los, has dicho 49 años, si quiero recordar, sí. Y más o menos lleva una vida aceptable, ya no sé si denominarla normal, pero sí dentro de una sociedad él está más o menos integrado, a su manera, pero está integrado. De repente... Relativamente integrado, ¿eh? ¿Sabes qué ocurre? Que cuando ocurren estas cosas, ocurre un suceso que nos rompe los esquemas, es cuando nos damos cuenta de que, ay, mira, pues a lo mejor yo no me di cuenta de, ¿no? ¿Sabes? La gente empieza ya a lucubrar. Pero es muy, sí, pero siempre hay un detonante. Tiene que haber un detonante para que una persona que, ya vuelvo a repetir, relativamente integrado dentro de la sociedad, porque tenía 49 años y hacía una década que su madre ya había fallecido, de repente explota y mata a una persona porque sí. Hay un detonante ahí. Es voy a decir un gen que ya lo tenía él. Pues tenemos que partir de la idea de que él ya tenía el trastorno mental previamente, ¿vale? Eso es importante, porque sí que es cierto que él había presentado un comportamiento disfuncional a lo largo de su vida, independientemente después de los factores familiares que también están aquí presentes. Sin embargo, cuando llega el momento de la muerte de su madre, eso para él supone una ruptura por completo, ¿no? Es como se rompen mis esquemas, a lo que estaba acostumbrado ya no lo tengo. Ajá. Y ahí que mantuviera esa habitación como un santuario, eso fue también lo que encontró la policía. Aparte de todas aquellas atrocidades que había allí, también encontraron una habitación cerrada a cal y canto, que era muy llamativo, ¿no? Lo había conservado como un templo, como un lugar de rezo. Sí, sí. Entonces, quizá la muerte de su madre fue lo que cambió sus esquemas, ¿no? Su madre, que era la que tantos consejos le daba, la de que le decía siempre que debía evitar el pecado, si te das cuenta, mató a una tabernera. Ajá. Vamos a pensar incluso más allá y decir, a lo mejor el perfil que él consideraba era de una mujer que había pecado. Pequeñas cosas. Finalmente este hombre es detenido, le condenan, sí, muere. Sí. ¿Qué fue de su vida? Bueno, pues Edward Gain ingresó en una institución mental adecuada a sus características en el 58 y fue por tiempo indefinido. Sin embargo, curiosamente, allí se convirtió en un recluso modélico. Era una persona que destacaba por un comportamiento ejemplar. Murió por insuficiencia respiratoria ya en el 84, es decir, ya de una edad bastante avanzada, y sus restos descansan junto a los de su madre allí en Plainfield. Un asesino psicótico bastante descuidado, ¿no? Así es. ¿Todos los asesinos psicóticos son descuidados? Bastante, son bastante desorganizados, no es lo mismo que ser un asesino planificado y organizado, es como más pensado y hecho. Lo que se me ocurre en un momento dado lo llevo a término. Lo que pase y ocurra. ¿Y entre psicótico y psicópata
¿Qué diferencia tenemos? Pues tenemos el psicótico es una enfermedad mental, y el psicótico, psicópata, estaríamos hablando de lo que sería un trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad. Correcto, las facultades mentales no están mermadas, son conscientes de todo lo que están haciendo, son planificadores e inteligentes en su forma de actuar. Correcto, pues correcto. Si te parece, Vero, la semana que viene podríamos hablar de un asesino psicópata. Por ejemplo, que sería lo más interesante para poder un poco establecer la diferencia. Vale, pues la semana que viene vamos a hablar de un asesino psicópata, ya lo dejamos aquí marcado, pero antes vamos a anunciar un congreso donde tú vas a participar, que es en Manises, Valencia. Estaré allí la próxima semana. ¿Qué día? Pues el sábado 16 de febrero. Estaremos allí a partir de las 10 de la mañana y estaremos haciendo actividades hasta aproximadamente las 9 de la noche. ¿En qué lugares? Pues estamos hablando de la Casa de Cultura de Manises. Muy céntrico, un lugar muy céntrico, muy amplio y muy bonito. Entrada gratuita, ¿no? Correcto, aunque lo ideal sería recoger alimentos para Cáritas, ¿no? Alimentos no perecederos, y así que podamos ayudar a las personas que más nos están necesitando en la que está cayendo. Pues entrada gratuita y más gratuita si encima no lleváis 1 kilo. Si lleváis más de 1 kilo, 2 kilos o 3 kilos de alimentos no perecederos, aquellas personas que lo necesitan seguramente estarán muy agradecidas. Verónica Cano, ha sido un placer tenerte en nuestro programa. En una semana, dentro de 7 días, no te olvides, esperamos al psicópata de turno. Un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo y seguimos hablando. Venga, hasta luego. Hasta luego. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan